Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto de estar nuevamente con todos ustedes. Mi nombre es Lisette del Valle y te saludo este sábado 15 de diciembre del 2018, todavía 2018, que ya se nos está terminando el año de volada. La verdad es que ya nos faltan muy pocos días para que este 2018 concluya y empezar con todo el ánimo el próximo año. Y bueno, ¿cumplieron sus promesas de año? A mí me parece y me late que ni siquiera la mitad de todo lo que se propusieron hacer en este año, pero ojalá se hayan dado la oportunidad de cumplir uno de sus tantos sueños, al menos uno, caray. La verdad es que es esto de cumplir sueños siempre nos motiva y son motores muy importantes para que podamos pues seguir con una sonrisa en esta vida. Y bueno, pues si no cumpliste nada, pues todavía tienes tiempo para hacerlo. Nunca es tarde para comenzar. Y la verdad es que pues puedes hacerlo. Y si una de tus sueños es comprar una casa, un terreno, tener un inmueble como sueño, pues es momento de hacerlo porque Querétaro tiene muchísimas opciones para ti. Puedes hacer muchas cosas y puedes tener mucha variedad de tanto terrenos, departamentos, casas pequeñas hasta grandes. Lo que tú necesites es momento de que te vayas a dar una vueltecita y no lo dejes pasar, ¿no? Entonces, pues en este programa te voy a dar el reporte de inmobiliario, todo este reporte residencial en Querétaro de este 2018 que pues ya se nos va. Te voy a decir cómo prevenir todos estos incendios con estos adornos navideños que ahora en esta época es muy común adornar y poner muy bonita tu casa o la oficina. Hay que tener cuidado. También te voy a decir la visión del 2019 en esta área inmobiliaria y bueno, pues también pasos para rentar una casa. Total, vamos a tener un programa muy agradable con una variedad bastante grande y bueno, amaneció frío el día de hoy. Está haciendo un poco de aire, estamos ahorita ya a 10 grados y la máxima va a ser 19 grados para que se tapen y cuiden que no les vaya a dar un resfriado, porque siempre es importante la salud, como siempre lo menciono en este programa, pero cuídate y sal, ve a visitar tus propiedades o a ver cómo puedes hacerte de una propiedad, ve a visitar, hacer tus recorridos, pero ten en cuenta que va a estar el día frío. Para toda la gente que le encanta el frío, pues va a estar riquísimo. Pero bueno, yo sí soy mucho más de calor que de frío, pero bueno, total que siempre hay que tener una sonrisa, porque hay gente que si hace calor, se queja del calor. Si hace frío, se queja del frío. Total que siempre se está quejando de todo, pero ustedes con una sonrisa y vamos a empezar. Y bueno, pues este reporte del mercado inmobiliario aquí en Querétaro, pues la verdad es que Querétaro es una zona altamente competitiva a nivel industrial y de construcción. La verdad, invita a inversionistas de todas las latitudes a mirarla como una oportunidad para apostar en el sector inmobiliario regional. Y esto detona la creación de empleos, migración de otros puntos de la República Mexicana hacia acá, Querétaro, inclusive como la población queretana se expande, la necesidad de mejorar las condiciones de las operaciones tanto de venta como de renta ayuda a que esta demanda de crecimiento se encuentre más productos acordes a las necesidades que todo mundo tenemos. Y bueno, Querétaro en sus 18 municipios con aproximadamente 2.043.000 habitantes. De esos 2.043.000 habitantes, 999.436.000 son varones y 1.444.936.000 son mujeres. Y somos el octavo lugar en densidad poblacional con más o menos 174.4 habitantes por kilómetros cuadrados. Esto quiere decir que está creciendo muchísimo nuestro Querétaro en el desarrollo urbano y de vivienda, de obra pública. Ahorita hay 51 proyectos con un monto de inversión más o menos 89 millones
119,000 pesos mexicanos. Y bueno, estas estadísticas es en el segundo trimestre del 2018. Entonces, todo este avance en materia de urbanidad, de desarrollos, todo esto en el Estado, nos lleva a que en tiempo promedio de traslado, porque ya ven que está creciendo, cada día llega más personas aquí a Querétaro y cada día los traslados pues se van aumentando en minutos y el traslado promedio aquí en Querétaro es de 31 minutos aproximadamente. Y para darles un poco de ejemplos, por ejemplo, del Aeropuerto Internacional de Querétaro al centro histórico son alrededor de 20 a 30 minutos. Esto es promedio. Obviamente hay días en que te puedes hacer una hora o hay otros días que es más rápido. Bueno, más rápido no tanto, pero del centro histórico a Juriquilla, por ejemplo, de 21 a 25 minutos. De Juriquilla a Valvanera, por ejemplo, son de 29 a 38 minutos. Aquí pues te puedes ir por 2 vías, ¿no? Dependiendo de si agarras el libramiento o no. Pero esto es más o menos un promedio, o por ejemplo, del Parque Bicentenario al Estadio Corregidora, de 20 a 32 minutos y así, ¿no? Sucesivamente, pues hay muchos puntos de un lado a otro para ver toda esta zona, cómo va creciendo, cómo ya tienes que empezar a contar medias horas de los traslados. Y bueno, pasando a la oferta inmobiliaria residencial a la venta, hay el 85% en casas con diferencia, a diferencia de los departamentos, que es el 14.5%. Y esto, bueno, la verdad es que se aprecia mucho esta tendencia hacia la vivienda horizontal en el estado. Y bueno, obviamente esto se debe que lleva muy poco tiempo que la industria de la construcción comenzó a apostar por desarrollos de edificios, ¿no? Entonces, apenas hace poco cambió un poco la ley de construcción y ya se pueden desarrollar edificios en zonas que antes no había o eran muy específicos. Además, la verdad es que hay un gran número de localidades que aún se persiste el concepto de casa o casa de campo, por ejemplo, o casa rural, así como en San Juan del Río, en Tequisquiapan, que tienen una oferta de casas del 92.7% y 91 más o menos, 91.5%. Esto es porque obviamente la gente que viene de la Ciudad de México, de otros estados, y quieren irse, por ejemplo, a vivir a estos lugares, San Juan del Río, Tequisquiapan, quieren sentirse como si estuvieran en el campo, en otro lugar, no quieren irse a una ciudad. Y Querétaro, el municipio de Querétaro, Corregidora, todo esto, lo que es la zona más habitable, pues obviamente ya se está convirtiendo, ya es una ciudad, ya no puedes decir que es más campirano o más de sentirte fuera de una ciudad, ¿no? Entonces, así es como varía y obviamente cuando tú vas a querer vivir a estos lugares, pues no era muy fácil que querían hacer y vivir en un departamento, pero hoy en día ya lo están haciendo y Querétaro ya se está llenando también de estos edificios, tanto de oficinas como de vivienda. Y bueno, a este primer semestre del 2018, el valor de la construcción de las empresas constructoras en Querétaro se contrajo a 31.9. Esto pues representa el 15%. Este sitio, por ejemplo, es participativo a la Contribución Nacional de Producción del PIB, ¿no? Pero bueno, en relación a la producción de obra pública contra la privada, la participación está dividida, bastante cerrada la participación porque es el 46.3% de la obra pública y 53.7% en la obra privada. Y bueno, este reporte, obviamente, esto es de la construcción de México desde el primer trimestre, ¿no? Entonces, más que reflejar un retroceso, se justifica que el queretano junto a otras entidades se vieron afectadas por el factor incertidumbre, del cual hemos hablado un poquito en este programa, y esto es causado por las elecciones presidenciales, la alza en el arancel
esto pues impuesto por el gobierno norteamericano a principios de año, pero a modo de opinión, la verdad es que se puede apreciar que las cosas van a mejorar bastante bien, en mi opinión, para este 2018. Y bueno, el mercado inmobiliario de Querétaro está surtiendo un efecto migratorio en materia constructora. Hoy en día se van, como bien les decía, desarrollos verticales más que horizontales, pero no hay que olvidar que el potencial del Estado siempre ha sido el de las casas. Entonces, por eso aún se aprecian muchísimos números proporcionales que van aumentando también más a casa que a departamentos. Y bueno, un análisis muy puntual de la oferta, esta se centra en propiedades que son pertenecientes al segmento social. Sin embargo, desde el segmento medio al residencial plus, cruzando por este residencial que se ve una propuesta homogénea, excepto en Juriquilla y la capital de la entidad que es Querétaro. Es muy pareja los 4 tipos de vivienda, la demanda fue muy proporcional a la oferta, creando pues una paridad bastante interesante y la búsqueda de inmuebles online también, todo por internet. Y bueno, aunque los precios estuvieron incrementándose, porque siempre se incrementa, y es una de las cosas que siempre digo y a principio decía, es una garantía todavía en México tener un inmueble porque siempre está a la alza. En Querétaro, por ejemplo, la variación anual fue el de 8% en casas y 5% en departamentos. El costo por metro cuadrado se estacionó en el punto 3% y 2%, impactando obviamente el valor absoluto de las casas. Pero las generaciones que más actividad han tenido en materia inmobiliaria en el último año son los mayores de 25 años y menores de 44 años. En algún momento todo el mundo decíamos, también aquí en este programa, que los millennials no querían comprar, que les gustaba mucho más rentar, no querían posesionar algún inmueble, tanto hasta coches y demás, porque les gustaba mucho pertenecer al mundo y no querían esa responsabilidad de estacionarse en un solo lugar, pero nos hemos dado cuenta a través del tiempo que sí lo podemos hacer, que sí lo están haciendo, que sí lo están comprando y sí están decidiendo hacer estas inversiones del mundo inmobiliario porque al final del día se dan cuenta de que pues pueden ganar bastante bien con toda esta, pues con todo esto, estas ganancias que tiene el mundo inmobiliario. Entonces, hay muchas más información que yo te quiero dar acerca de todo esto que se ha dado. Al final del día, pues esto de los 25 años y menores de 44, pues son los que cuentan con el poder adquisitivo para enfrentar con un crédito, tienen las necesidades de encontrar independencia o bien crecer las dimensiones de su hogar o porque el crecimiento del número de integrantes de la familia. La verdad es que en esta entidad, que es Querétaro, se está viendo hacia arriba en todos los sentidos. Y bueno, pues vamos a ir un corte a comercial. Yo regreso con más aquí en Fórmula Inmobiliaria. Te dejo el teléfono en cabina, que es el 3400-500, y regresamos. Ven a Depel Spa y presume tu piel. Depilación definitiva sin dolor con luz pulsada, cavitación, radiofrecuencia, lifting. Haz tu cita al 442-771-6251. Encuéntranos en Facebook o Instagram como Depel Spa. 442-771-6251. Ya estoy de regreso aquí en tu programa de Fórmula Inmobiliaria, un espacio ideal diseñado para ti. Y te recuerdo el teléfono en cabina es el 3400-500. También te doy nuestro Facebook y nuestro Twitter, As Inmobiliario, para que te puedas comunicar con nosotros. También nos puedes escuchar vía internet en radioformulaquerétaro.com o también en nuestro blog de asinmobiliario.com. Ahí nos puedes escuchar en vivo si necesitas escucharnos vía internet por el 88.7 de FM en el radio. Y bueno, pues quiero compartirles este comentario acerca de cómo viene el 2019 en materia obviamente inmobiliaria y vamos a estar comentando, Javier Tapia nos ayuda a ver esta reflexión de cómo vamos a estar viendo este 2019. Adelante con la primera.
Hola Liz, un gustazo estar acá. Saludos a todo tu auditorio. Yo creo que para entender el 2019, cómo nos va a ir en el 2019 en el sector inmobiliario, habría que echar un rápido vistazo al 2018. Y la verdad es que no fue un año del todo bueno para muchos inmobiliarios, para muchas desarrolladoras. Tal vez Querétaro se salve un poquito de este ambiente, pero el 2018, el primer semestre fue bastante rudo y el segundo semestre en realidad no fue mucho mejor. Y entonces en este ambiente de incertidumbre, en este ambiente de una parcial desaceleración, así es como iniciaremos seguramente el 2019. Y la palabra para definirlo es incertidumbre. Y tenemos incertidumbre que ha venido desde fuera con las ocurrencias de Trump y hemos tenido incertidumbre que ha venido desde adentro con las ideas del gobierno entrante. Entonces iremos moviéndonos de mensajes negativos como la cancelación del aeropuerto, por ejemplo, como las comisiones bancarias, a mensajes neutrales o positivos como algunos nombramientos recientes, por ejemplo, claro, el nombramiento de Ursúa, que es bien visto en los mercados financieros, y la propuesta de Esquivel para Banco de México como subgobernador de Banco de México, que claramente da señales de tranquilidad a los mercados. El discurso inaugural de Andrés Manuel, por su parte, generó opiniones divididas, pero el balance fue positivo para los mercados, o al menos neutral. No fue un discurso alarmante. Si bien la primera parte en la que atacó al neoliberalismo como la causa de los problemas de México generó cierta desconfianza por parte de los mercados, después, cuando agradece a las delegaciones que asistieron a la toma de protesta, el primer agradecimiento va para Donald Trump y eso manda un mensaje muy claro a los mercados. Estamos, digamos, alineándonos con el orden internacional, aunque no sea necesariamente el mensaje de campaña. Y bueno, habrá que ir monitoreando esto de las ocurrencias, esto de los proyectos. Habrá que ver cómo se desenvuelve la iniciativa de la descentralización de secretarías y dependencias. Habrá que ver qué hace con las consultas ciudadanas y habrá que ver cómo maneja esto de tener mayoría en el Congreso, si lo maneja de manera responsable o se convierte en un gobierno autoritario. Pues así como estamos platicando, la verdad es que lo importante es poder llevar al país a un momento de tranquilidad, porque pues la gente está muchísimo más estresada, tiene incertidumbre, así como lo acaban de escuchar, y siempre estamos viendo qué va a pasar, qué está pasando con este nuevo gobierno. Hay mucha gente que está muy a favor, muchos en contra. No importa si tú estás a favor o en contra, siempre hay que tener un poquito de tranquilidad, un poquito de paz. Sí, los mercados están cambiando muchísimo en cuanto al mundo inmobiliario, porque obviamente lo único que pasa es que empiezan a subir las propiedades, los materiales de construcción, se empieza a encarecer todo y obviamente se tiene que subir. Esto te cuesta más poder comprar una propiedad, pero si tú ya tienes una propiedad, pues obviamente puedes subir muchísimo más tu inversión, ¿verdad? Entonces, pues mire, vamos a seguir escuchando todos estos comentarios acerca de esto, cómo viene el 2019 para el mundo inmobiliario. Sigamos escuchando. Y en ese sentido, el día 4 de diciembre, vimos una nota interesante en varios medios. Moody's, la calificadora, dice que no va a bajar el grado de inversión de México, no va a bajar la calificación de riesgo de México en el corto plazo. Y esto debido a la salud económica y financiera que dejó el gobierno saliente. Sin embargo, nos dice algo relativamente preocupante, que es que esta postura de Moody's durará un año. Es decir, estarán observando cómo se comporta el gobierno entrante y sobre eso definirán si mueven su clasificación para México en cuanto al grado de inversión. Y en ese sentido van alineadas las expectativas de crecimiento económico. Nuestro PIB, dicen los analistas, crecerá al 2%, es decir, tendremos una pequeña desaceleración partiendo del 2.3 o 2.4 que crecimos en el 2018. Y por otro lado, las tasas de interés se espera que sigan aumentando. La tasa de referencia ya hoy está en 8% y hay ciertos rumores que dicen que los incrementos subsecuentes durante el 2019 probablemente ya no sean de 0.25 en 0.25, sino de a lo mejor hasta de 0.5 en 0.5. Y eso sin duda afectará las tasas de interés. Tenemos información de buena fuente de que todos los bancos o la mayoría de ellos a partir de enero van a comenzar a subir gradualmente sus tasas. Entonces, si las tasas suben,
la letra sube. El inversionista mexicano, el inversionista de a pie, no se fija en la tasa, sino se fija en la letra. ¿Cuánto va a tener que pagar mensualmente? Por cada punto porcentual que sube la tasa, la letra sube entre 1,100 y 1,300 pesos. Entonces, esto descalificará automáticamente a cierto nivel de compradores o disminuirá su capacidad de endeudamiento, lo cual hará que las operaciones sean de menor valor o que haya menos operaciones. Además del impacto que se verá en los precios debido a que el gobierno federal, el nuevo gobierno, ya comentó en diversas ocasiones que va a eliminar el subsidio para las vivienderas. La buena noticia es que las necesidades de espacio, de un techo para vivir o de un espacio para producir en cuanto a las empresas se refiere, no cambian independientemente de si puedes o no adquirir este espacio, las necesidades no cambian. Por lo tanto, la respuesta en épocas como esta es sin duda el arrendamiento. Además, claro, del proyecto, de la iniciativa de la descentralización de dependencias y secretarías que claramente potencializará el arrendamiento en las ciudades a las cuales se dirigen los burócratas que van a irse de la Ciudad de México. Estamos hablando de que esta gente va a llegar a una nueva ciudad y su primera forma de satisfacer su necesidad de vivienda será el arrendamiento, y esto generará mayor demanda de vivienda en renta. Muy importante el tema del arrendamiento, esta desaceleración que es complicada, las tasas de intereses también, pero al final queremos saber cuánto nos van a costar las cosas. Muchas veces no entendemos muy bien estos temas de porcentajes y de los puntos, si sube 3.2 o 1, pero lo que sí nos interesa mucho es saber cuánto vamos a pagar, porque al final del día va a venir enero, van a subir las cosas, tanto la canasta básica como todo lo demás, y pues no sube nuestro salario. Ya queremos que suba nuestro salario también para ir con todo esto, pero al final lo que es importante siempre es ver cómo puedes tú tener unos montos fijos en esa hipoteca, en esta parte de comprar un inmueble. Tienes que ver desde el principio, si tú, por ejemplo, ahora que dicen que el boom es las rentas, ¿no? Tienes que ver desde el principio, hacer un contrato en donde puedas decir cuánto se te va a subir la renta el próximo año, porque siempre es importante, tú estás ahí rascándole para poder pagar una renta, y el próximo año te la suben y no sube tu sueldo, y entonces empieza ahí a complicar un poquito. Entonces siempre hay que prever todo este tipo de cosas, y pues al final del día lo más importante es tener muy claro todo lo que vas a hacer y todo lo que vas a lograr con estos aumentos y con esto que viene, que no está mal, viene muy bien. Aquí en Querétaro no va a estar tan complicado, pero pues vamos a ver la conclusión que nos da Javier Tapia con este tema del 2019 en el mundo inmobiliario. Así es que sin duda en el 2019 veremos una explosión del mercado de arrendamiento, una posible desaceleración del mercado de compraventa y un sector de gente inteligente que sabe aprovechar las oportunidades, ya sea adquirir vivienda para arrendamiento, negociar los precios de venta, puesto que va a ser un mercado de compradores, y solamente los más vivos saldrán adelante. Es decir, en épocas como esta, las oportunidades son buenas, solamente hay que estar listo y preparado para ellas. Gracias por el espacio y deseándoles a ti y a todos los que nos escuchan una muy feliz Navidad y un excelente 2019. Aprovechemos las oportunidades que nos vienen. Claro, nos pueden encontrar en www.previsionlegal.com.mx, previsión con B de vaca y S de sapo, y nos pueden llamar al 55 1204 1224. La extensión 250 es la de nuestra oficina en Querétaro. Pues ahí está toda esta explosión de arrendamiento que se va a venir, será un boom importante. Ya se está viendo, y para todas aquellas personas que no quieren enredarse con hipotecas y compras y todo eso, es una muy buena opción, porque siempre hay opciones. Aquí en Querétaro tenemos muchísimas opciones, desde rentas muy económicas hasta obviamente rentas muy, muy grandes. Yo después del corte les voy a platicar acerca de los pasos que necesitas para poder rentar un lugar y lo que tienes que hacer. Así es que
para que estés bien atento de todo esto que te voy a decir. Yo me voy a un corte comercial, regreso con más aquí en Fórmula Inmobiliaria. Descubrir lugares increíbles es una experiencia única. Conocer culturas y gente nueva aumenta tu felicidad. Por eso yo viajo con Viaje, mi agencia de viajes de confianza. Entra a agenciadeviajesqro.com o llama al 299-3387. Pues aquí estamos ya de regreso en Fórmula Inmobiliaria, un espacio ideal diseñado para ti, y seguimos a 10 grados. De verdad que hace frío el día de hoy. Yo aquí estoy en la cabina, que les recuerdo que estoy transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio Fórmula Querétaro aquí en Bernardo Quintana, pero tengo frío. Yo todavía tengo frío, aunque estoy aquí, no estoy a la intemperie, pero pues veo el termómetro y dice 10 grados todavía. Espero que empiece a subir la temperatura un poquito porque, ay, sí, hace frío. Pero bueno, seguimos con el programa y como te dije antes del corte, te voy a decir los pasos que necesitas para poder lograr un departamento, que rentes un departamento. Y antes de buscarlo, bueno, ya lo tienes que buscar si piensas, si realmente lo que buscas te puede permitir un lugar. Tienes que tener claro cuánto puedes pagar por ese espacio. Tienes que analizar si tienes la capacidad económica para hacer frente a un compromiso de arrendamiento, que es lo más importante por un tiempo determinado, y es el importe. Al hacer este cálculo, pues debes de tener en cuenta que no es recomendable destinar más del 30% de tus ingresos para pagar la renta. Es lo que les comentaba hace un rato, que luego queremos estirar el dinero y estamos pagando más porcentaje de nuestro salario a una renta, y al ratito te suben la renta porque termina el año del contrato, y luego ya como tú ya estiraste tu salario, pues ya no puedes pagar ese incremento. Entonces, una vez que tengas ese presupuesto establecido, es el momento de visitar a las diferentes casas y no te quedes con el primer inmueble que visites. Siempre digo lo mismo. Busca entre todas las opciones que tengas a tu alcance. Así tendrás más oportunidades de encontrar el lugar que se adecue mejor a tus necesidades y podrás comparar pues los precios. Acuérdate que tienes que tener en cuenta antes de arrendar una casa, probablemente la inmobiliaria o el propio propietario te realice un estudio socioeconómico sobre tus capacidades reales, te pida un comprobante de ingresos, referencias familiares o bancarias, algún aval, y tienes que reunir toda la documentación para aligerar el proceso de tu búsqueda. Y bueno, cuidado con el precio del arrendamiento. Cuando vayas a rentar una casa, la inmobiliaria o el propietario te hablará de un precio. Esto debes de asegurarte muy bien de qué es lo que incluye dicho precio. Solo así evitarás sustos, nada agradable, que pueda venir después. Más allá de informarte sobre todo lo que incluye el precio de la casa que vas a rentar, no te olvides que esas condiciones deben de estar puestas por escrito en el contrato. Fíjate muy bien que pongan todos los gastos que incluye la renta, desde si va incluido por el impuesto, si se paga la basura, la cuota, el mantenimiento, que si hay amenidades, si vienen incluidos, la luz general. Todo esto tienes que tenerlo bastante claro para que no vaya a ser un problema después. Cuántos lugares de estacionamientos tienes, y porque luego viene el susto mensual, nada agradable y que incluso no puedas afrontar. Entonces, también tienes que comprobar los suministros de luz, de agua, de gas, todos esos, darlos de alta. No des por hecho que alguien que va a rentar tu casa tiene dados de alta todos los suministros de servicios correspondientes a la luz, agua, gas, porque esto no necesariamente es así. Dar de alta todos estos servicios es un costo también que normalmente debe de correr a cargo del propietario, pero luego no siempre es así. Entonces tienes que checar muy bien ese tema para que no vayas a tener ningún problema. Ahora, si vas a rentar una casa, antes de hacerlo, asegúrate del estado en el que se encuentran las cañerías, la tubería, las regaderas, todo eso, porque luego se ve muy bonito, pero pues nunca nadie llega
y ve la casa y abre las llaves a ver si es cierto que está cayendo bien, si tienes buena presión. Revisa toda la vivienda con el objetivo de intentar localizar los posibles desperfectos. Así podrás solicitar que los reparen antes de que entres o negociar una bajada de la mensualidad, o sea, rebajar esa mensualidad. Además, de este modo, pues quedará todo muy, muy en paz y estos desperfectos, pues no los has causado tú y así te asegurarás de que no los tengas que pagar en dado caso. Tienes que dejar claro quién se hará cargo de las posibles averías. Esto es muy importante porque es muy común que en la casa acabe apareciendo algún desperfecto o se produzca una avería. Y esto lo tienes que tener claro desde el primer momento en que hagas el contrato. Y hazlo por escrito a través del contrato. Es muy frecuente que se llegue a este tipo de acuerdos en lo relativo de la zona estructural, las tuberías, las calderas, bueno, si en dado caso, y las humedades. Generalmente estas reparaciones corren a cargo del propietario, pero les tienes que decir, de verdad es importante, porque luego lo dejan pasar y a la hora que entregan, los propietarios, híjole, se encuentran con un calvario de que también no pueden solucionarlo todo porque es demasiado, ¿no? Bueno, eso sí, los desperfectos que se pueden producir por el uso del día a día se los tiene que pagar el inquilino. También puedes negociar, si no quieres ser tú el que deba de pagarlos, pues alguna reparación en la casa, lo tienes que también negociar. Esto es importante antes de entrar a vivir, que compruebes realmente que todo funciona, que los focos sirvan, etc. Revisar en general las condiciones que se encuentra el inmueble. Y bueno, ¿en qué supuesto subirá el arrendamiento? Pues obviamente se puede ser sujeto a determinadas subidas. En cualquier caso, obviamente, de muchas cosas es importante que tengas conocimiento de todo lo que firmes, porque todo eso pasará a ser legal, ¿no? Luego, asegúrate que no haya vecinos ruidosos. De verdad, luego eso es muy complicado, tienes que tenerlo. Tienes que avisar si tienes mascota, lo tienes que hacerlo saber, porque de verdad hay muchas personas que no viene en la ficha técnica que no se reciben mascotas, pero lo tienes que decir. Si lo vas a rentar la casa amueblada o no, también tienes que decirlo. La ventilación es importante, cuidado con las humedades. Y bueno, al final del día, ¿qué necesitas que venga en un contrato? Todo tiene que ser en ley. Tienes que tener el nombre del arrendador y el arrendatario, tiene que venir los nombres completos, la ubicación del inmueble, porque luego dicen, no, es que esa casa no era. Y entonces es importante que venga la ubicación del inmueble, la descripción detallada del inmueble, el objeto del contrato y de las instalaciones, los accesorios con los que cuenta para el uso, de cómo lo vas a gozar, si tiene que ser una casa habitación, se tiene que utilizar para eso, no puedes ahí hacer un negocio. Y el monto de la renta, acuérdate que tiene que quedar muy bien estipulado, y el porcentaje que se va a pagar cuando se termine el contrato y tú quieres seguir viviendo ahí, cuánto te van a subir la renta. Desde ese momento tienes que pactar ese incremento. La garantía, si hay garantía, el término del contrato generalmente es de 1 año. Hay personas que lo hacen de más tiempo, pero generalmente es de 1 año. Y de igual manera deben de especificar las obligaciones que tiene el arrendador, el arrendatario. Todo tiene que ser, todo lo que se escribe en ese contrato tiene que son en base a la ley, como la cuota adicional que cobrarás en caso de que haya algún problema. Y si todo esto también, si las mascotas y todo este detalle también tiene que venir en el contrato, para que después no te digan, ay, no, es que yo no quería que mascotas. O luego, si tú no tienes una mascota y decides adquirir una, también lo tienes que mencionar. Eso es muy importante, porque a lo mejor tú llegas a arrendar una casa y tienes a tus hijos y demás, y luego les quieres regalar una mascota. Obviamente tienes que avisar al dueño de la propiedad. Además, en el contrato tienes que especificar las condiciones en las que se encuentra el inmueble. Si algo no te parece, tiene que estar así, o cómo te entregaron el jardín,
etcétera, ¿no? Entonces, es importante que lo cheques, que lo revises muy, muy bien para que no haya sorpresas, para que no te sorprendan ni tú sorprendas a los demás. Yo creo que un contrato, lo más importante es que las dos partes queden de acuerdo con lo mismo para que no vaya a haber ningún problema en dado caso. Indicar si cuenta con estacionamientos es importantísimo porque después te rentan la casa para 2 estacionamientos y quieres meter 4 coches y luego tienes complicaciones con los vecinos, o al revés, los vecinos tienen espacio para 2 coches y siempre se estacionan en tu puerta y demás. Tienes que ver todo ese tipo de cosas. El inquilino tiene sus responsabilidades y esto pues obviamente es pagar la renta a tiempo, avisar al propietario sobre el mantenimiento que se requiera el inmueble y otros aspectos. De verdad sí lo tienes que avisar cualquier detalle, porque así la casa donde vas a habitarla, si tú eres el inquilino, siempre va a estar mejor y va a ser mucho más fácil que tú avises poco a poco a que de repente ya tengas todo el problema y la reparación sea mucho más costosa. Comunicar con anticipación al arrendador que dejarás el inmueble. Esto también es importante. Y utilizar la propiedad alquilada solo para los fines establecidos en el contrato. Esto es una de las cosas más importantes porque para que no te metas en problemas. Y si por algún motivo hay una controversia, pues ahí está el contrato para que todo quede bajo ley y sin ningún problema. Y pues así está cómo debes de hacer un contrato de arrendamiento, los puntos más importantes, y fíjate muy bien y hazlo siempre con las personas indicadas, con los profesionales, con abogados, con notarios, con inmobiliarias responsables. Yo me voy a un corte comercial, regresamos aquí con más en Fórmula Inmobiliaria. Pues ya estamos de regreso aquí en Fórmula Inmobiliaria, un espacio ideal diseñado para ti. Y como bien decía en principio del programa, esta temporada de Navidad siempre se llena de alegría, de gozo. Toda la gente está más contenta, se empieza a estresar más por aquello de los regalos, la gente está más en la calle por los desayunos, comidas, cenas, posadas y demás. Pero una de las cosas que es importante mencionar es que hay que cuidarnos, hay que prever tener pues accidentes como los adornos de Navidad y todo este tema del arbolito y llenamos las casas y las oficinas con luces para que se vean muy bonitas, pero todo esto hay que prever que no vaya a haber accidentes. Vamos a escuchar esta cápsula que nos tienen nuestros colaboradores. ¿Cómo prevenir incendios con los adornos navideños? Durante las fiestas decembrinas en todo el mundo, las calles, tiendas y hogares se llenan de luz y color para celebrar una de las épocas favoritas del año para chicos y grandes. Sin embargo, si queremos solo tener fiesta y felicidad en estas celebraciones, es importante seguir las siguientes recomendaciones de seguridad. Verificar los conductos eléctricos del hogar, ya que en esta época el 14% de los incendios se relacionan con la sobrecarga de estos aparatos. Comprar las series de luces en una tienda segura y elegir aquellas que tengan certificado de seguridad. Recuerda, lo barato sale caro. Si compras un árbol natural, asegúrate que se encuentre fresco. Un incendio con un árbol seco tarda entre 44 segundos a 1 minuto en consumir toda una habitación. Si quieres un árbol artificial, elige entre aquellos que tengan la leyenda resistente al fuego. Apaga todas las luces y los distintos adornos en el árbol y a lo largo de la casa antes de acostarse o salir. Evite el uso y la manipulación de pólvora, tanto a niños como adultos. Estos son muy comunes en esta época y solo deberían ser manejados por expertos. Nunca dejemos los alimentos sin supervisión mientras se cocina. De preferencia, utiliza un cronómetro como recordatorio.
Conoce más acerca de los servicios y las medidas de protección que Alarmas Guardián te ofrece llamando al teléfono 442-212-0420, 442-212-0420 o visita alarmasguardian.mx. Pues nuestros expertos siempre nos dan recomendaciones para que tengamos más cuidado acerca de todo lo que es vivir en una casa, los incendios, las precauciones que debes de tener en una cocina y demás. Así es que es importante que en esta época, aparte de estar muy contentos de esperar esas ansiadas vacaciones para ver a nuestra gente, para escuchar, a sonreír a nuestros hijos, a nuestros amigos, y es importante que tengamos tengamos en cuenta que podemos prevenir todos estos accidentes de alguna u otra manera. Siempre es importante estar al pendiente de todo lo que pasa en tu habitación, en tu casa, en todo eso. Entonces, ya están esas recomendaciones porque siempre es importante pues tomarlo en cuenta, no pasa nada. Y bueno, yo quiero decirle al señor Quinto Maldonado de la Colonia Bolaños que nos marcó hace un ratito, me pregunta que en qué lugar son los terrenos que venden en 35,000 pesos. Yo no he dicho en este programa que hay terrenos que se venden en 35,000 pesos. Yo lo que comenté es que hay terrenos que son muy, muy económicos dependiendo del lugar donde los compres. Estos terrenos, hay lugares que van desde lo muy económico hasta lo muy caro, y estaba yo dando estadísticas acerca de todo esto que se hizo en el 2018 y en lo que va a pasar para el 19, lo que los analistas y los expertos dicen. No tengo yo una información acerca de estos precios de unos terrenos que venden, pero yo le agradezco muchísimo al señor Quinto Maldonado que nos llama de la Colonia Bolaños para que le mando muchos saludos, gracias por escucharnos porque este es tu programa y juntos lo hacemos posible. También quiero agradecer como siempre agradezco a este programa, a todas las personas que hacen posible este programa, a toda la gente que está atrás del micrófono. Aquí Emita se está congelando, está con su puerta cerrada, tratando de que el frío no llegue a su espacio, pero aquí estamos. Mandamos también saludos a Guadalajara que nos están escuchando, también a Barcelona. Una amiga me está escuchando vía internet por Barcelona, les mando saludos. Muchas gracias por estar al pendiente de este programa, porque al final del día lo hacemos posible entre todos, y todas sus recomendaciones que me dan y todas las cosas que me hacen llegar por medio de mi página, que es As Inmobiliario, el Facebook y el Twitter, y en mi Facebook personal también de Lisette del Valle. Yo les quiero decir, bueno, siguiendo con el tema del arrendamiento, una de las cosas que se me pasó decirles anteriormente, antes del corte, que es muy importante en el contrato de renta, seguramente te van a pedir una fianza o un aval. Esto aquí en Querétaro ya es muy común, como hay muchas personas que se vienen a vivir a este lugar y no tienen conocidos o familia aquí que les puedan dar un aval. Existen las fianzas, estas afianzadoras que te dan, tú la compras y ya nada más tienes que tener un obligado solidario, que ya comentamos que el obligado solidario es aquella persona que te respalda de alguna manera, pero no tiene que comprobar con un inmueble, nada más firma de que va a apoyar en caso de que tú no pagues la renta, él se hace cargo, pero no necesitas comprobar con un inmueble, con unas escrituras, y esto se hace muchísimo más fácil el que puedas tener una renta. Esto es muy importante porque en Querétaro ha habido muchas complicaciones de renta, porque los propietarios de las casas o los departamentos te piden ese aval y muchas veces no lo pueden obtener y no se puede rentar las propiedades. Así es que hoy en día
infórmate bastante bien acerca de las afianzadoras, porque como está muy de moda ahorita en Querétaro, pues obviamente empiezan a haber fraudes acerca de esto. Acuérdate que siempre tienes que ir con los profesionales para que no tengas ningún problema al respecto y puedas hacerlo de la mejor manera y que no vayas a tener después una pesadilla con este tema. La fianza, la verdad es que, ¿cuánto cuesta? Bueno, pues es dependiendo del monto de la renta que vayas a pagar. Normalmente es un porcentaje de una mensualidad para que tú lo puedas tener. Muchas veces tiene que ver cómo te lo pide el dueño del inmueble. Así es que tienes que tener en cuenta también en el contrato de renta, siempre van a pedirte o un aval o un afianzador. El programa pasado hablé acerca de lo que es un aval y las responsabilidades que son de ellos. Si no le escuchaste el programa, nos puedes buscar en nuestra página de YouTube, As Inmobiliario. Ahí están todos los programas, todos los subimos y ahí están para que tú lo puedas escuchar. En dado caso de que quieras saber lo que es un aval, ahí lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Además, suscríbete para que te lleguen las notificaciones y puedas estar al pendiente de cada programa. Y como yo bien digo, siempre agradezco muchísimo a toda la gente que hace posible este programa, a Emita en los controles, a toda la gente en cabina, en audio, a nuestros colaboradores que están muy al pendiente de este programa y nos dan sus consejos, a Katy en la voz de las cápsulas también, y a todas las personas que hacen posible esto, a Ever Pacheco en nuestras redes sociales también, nos ayudan a elaborar todo para ustedes. Así es que así está este programa, este día frío. Acuérdense de taparse muy bien, hacer todos esos recorridos que van a hacer para las casas, todo eso va a estar en la temperatura a 19 grados para que tú puedas considerarlo. Si te gusta el frío, pues no te tapes nada. Y si eres muy friolenta, pues yo te recomiendo que puedas estar con una cobija o puedas estar con algo que taparte. Cuídate mucho de los resfriados para que no vayas a tener complicaciones. Y yo me despido por este día. Les recuerdo que nada de esto es posible si no tienes salud. Hasta la próxima y bonito día.